Hola con todos, mi grupo y yo vamos a presentar el funcionamiento, aplicaciones y beneficios de las redes neuronales artificiales con un enfoque particular en lo que es en la arquitectura y la ingeniería de edificaciones en Lima 2024. Los integrantes son Wari, Ramos, Rumicha, Sandoval, Sánchez Rojas, Sánchez Quifes y Sirena Ciesa. El uso de las redes neuronales artificiales, o RNA, se ha intensificado en la ingeniería civil debido a la necesidad de optimizar el diseño de edificaciones, mejorar la seguridad y enfrentar retos urbanos y sísmicos. Estudios como los de García y Barón destacan su efectividad para predecir la resistencia del hormigón con agregados reciclados, mientras que Tello, en un estudio en el año 2024, demuestra cómo una RNA puede estandarizar las evaluaciones de calidad en edificaciones. Además, que superan a los modelos estadísticos tradicionales, permitiendo estimar propiedades físicas y mecánicas del suelo, como lo señala Navarro y Morales en un ensayo en el 2023. Recordemos que en el Perú, instituciones como la UNI y la PUC impulsan su investigación y el gobierno promueve su uso para mejorar la competitividad. Las RNA representan una herramienta clave en la optimización de procesos, la predicción de fallos estructurales y el diseño eficiente de infraestructuras. Objetivos. Como objetivo general tenemos el analizar el funcionamiento, aplicaciones y beneficios de las redes neuronales artificiales con un enfoque particular en su uso de la arquitectura y la ingeniería en edificaciones. Como objetivos específicos tenemos el investigar sobre el proyecto de edificaciones donde se haya aplicado las redes neuronales en los últimos años. También identificar cómo está impactando lo que es la inteligencia artificial y si esta afectará o beneficiará a los profesionales del sector de la ingeniería y de la arquitectura. Describir también las diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial en la arquitectura y en la ingeniería. Teoría. El profesor Nelson define que la inteligencia artificial es la disciplina del conocimiento, la ciencia de cómo representa el conocimiento y cómo adquirirlo y utilizarlo. Por otro lado, el profesor Winston del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos describe que la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que los ordenadores realicen las tareas inteligentes que anteriormente solo podían ser ejecutadas por los seres humanos. ¿Qué son las redes neuronales? Este sistema ha sido creado por profesionales expertos como ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros de sistema, de software, entre otros especialistas para poder llegar a crear un programa que pueda ser capaz de solucionar problemas, facilitar el tiempo, hacer trabajos que tradicionalmente lo haría una persona, lo haría el programa, y de manera rápida, segura. De todas maneras tiene que ser controlada por un experto para poder ver, comparar lo que se está haciendo en el campo y lo que está dando el programa, para que posteriormente también se puedan hacer modificaciones, arreglos, innovaciones, para que el programa sea cada vez más eficiente en la especialidad que se tenga. Por ejemplo, tenemos lo que es el PIN, que ayuda a que varias personas se conecten al mismo tiempo y se pueda compartir los datos que se tienen en este sistema. De esta manera puedan trabajar profesionales o expertos desde otros países al mismo tiempo. ¿Qué son las redes neuronales? Las redes neuronales son un sistema de campo informático que ha sido creado en base a profesionales especializados en la rama, ya sea de ingeniería de civil, de sistemas, de arquitectura, entre otros especialistas más, para que estos programas puedan realizar funciones o tareas que tradicionalmente lo haría un profesional del área y se les pueda facilitar. Por ejemplo, aquí tenemos el BIM, que sirve para que profesionales puedan conectarse de este u otros países para poder trabajar en una misma estructura y puedan analizar cómo está el proceso de la construcción. Buenas noches, ingeniero. El día de hoy voy a hablar acerca de las redes neuronales artificiales enfocadas en el campo de la ingeniería civil y la arquitectura en Lima. Como bien sabemos, Lima como capital de Perú enfrenta retos complejos en términos de planificación urbana, sostenibilidad o resiliencia estructural. Todo esto debido a factores como el crecimiento poblacional, el tráfico intenso, el déficit habitacional y su vulnerabilidad sísmica.
Ante ello, las redes neuronales ofrecen soluciones innovadoras que abordan estas problemáticas de una manera eficiente y sostenible. Es por ello que vamos a ver algunas aplicaciones que podemos darle en el campo de la ingeniería. En este caso, en diseño sismo resistente, las redes neuronales artificiales pueden analizar datos históricos de terremotos y simular comportamientos estructurales de edificios antisísmicos. Todo ello optimizando diseños que garanticen una mayor seguridad. En cuanto al mantenimiento predictivo de infraestructuras, estas redes pueden procesar datos de sensores de carreteras, puentes y sistemas de agua para predecir cuando sea necesario realizar mantenimientos. Optimización del tráfico urbano. Las redes neuronales artificiales pueden analizar datos de tráfico en tiempo real, optimizando rutas y sincronizando los semáforos. Ahora veremos algunos de sus usos y aplicaciones que se pueden dar en la arquitectura. En cuanto a diseño de viviendas sociales sostenibles, las redes neuronales pueden generar diseños optimizados para viviendas económicas y seguras, adaptables a los terrenos desafiantes de los cerros limeños. En cuanto a optimización de energía en edificios, en la ciudad el consumo energético es elevado, así que en este caso las redes neuronales artificiales pueden simular y diseñar sistemas arquitectónicos que aprovechen mejor la luz natural y reduzcan el uso de energía artificial. En cuanto a la preservación de patrimonio arquitectónico, estas redes analizan datos de monitoreo para identificar patrones de desgaste y recomendar intervenciones específicas, preservando la riqueza histórica de la ciudad. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los beneficios de la RNA, que son las redes neuronales artificiales. Estas son de las tecnologías más avanzadas en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Uno de los beneficios de las RNA son la capacidad de aprendizaje adaptativo, ya que aquí tienen la habilidad de aprender y mejorar continuamente a medida que procesan más datos, mediante lo que son algoritmos de retroprogramación y ajustes de peso. Estos pueden modificar su estructura interna y mejorar su rendimiento, lo que las hace altamente efectivas para tareas de aprendizaje no supervisados y supervisados. Luego tenemos el otro beneficio, que es la tolerancia a fallos y robustes. Aquí las RNA son altamente tolerantes a errores o fallos en los datos, debido a que su naturaleza distribuida y redundante. Si algunas neuronas o conexiones fallan o si los datos de entrada tienen errores, la red puede seguir operando y generando resultados válidos, aunque con una disminución marginal en el rendimiento. Luego tenemos otro beneficio, que es la capacidad para modelar no linealidades completas. Aquí las RNA pueden capturar y modelar relaciones no lineales complejas entre las variables de entradas y salidas. Estas las diferencian de los modelos estadísticos tradicionales, que a menudo requieren suposiciones lineales para simplificar los cálculos. Otro de los beneficios viene a ser la mejora continua y auto-optimización. Aquí, con el uso de los algoritmos avanzados de ajustes de peso y retroprogramación, las RNA pueden realizar auto-optimización a medida que reciben más datos. Esta capacidad de ajustar sus parámetros internos les permite alcanzar mejores niveles de precisión sin intervención manual continua. Después tenemos el otro beneficio, que es el manejo de datos incompletos o ruidosos. Aquí las RNA son efectivas en el manejo de datos incompletos, inconsistentes o ruidosos. A través de su capacidad de generalización, las RNA pueden detectar patrones subyacentes en el que los datos, incluso cuando estos contienen ruido o información faltante. Y por último tenemos la capacidad de generalización. Aquí una de las mayores fortalezas de las RNA en su capacidad para generalizar a partir de ejemplos específicos. Esto significa que una vez que la red se entrena en un conjunto de datos, puede aplicar lo aprendido a nuevos datos no vistos, logrando así una alta precisión predictiva en situaciones desconocidas. Estructural con redes neuronales, la propagación hacia adelante es el proceso que permite realizar predicciones basadas en los datos de entrada. Por ejemplo,
La entrada va a ser propiedades del material, por ejemplo, módulo de elasticidad, densidad, geometría de la estructura, dimensiones, ¿no? Como secciones o condiciones de la carga. Y los cálculos de la red van a ser los datos que combinan con pesos, que representan relaciones entre variables como carga y deformación. Y bueno, el entrenamiento en análisis estructural ya consiste en ajustar los parámetros de la red para que las predicciones se ajusten, ¿no? A los resultados conocidos, ya sea de experimentos, simulaciones numéricas o soluciones analíticas. ¿No? Miren cuán bien la red está realizando su tarea, ¿no? Por ejemplo, con el error cuátrico medio para regresión o la entropía cruzada para la clasificación. En ingeniería civil, las redes neuronales están transformando la manera en que se aborda los procesos de diseño y evaluación de materiales y sus estructuras. En particular tenemos 3 ejemplos. El primero es el pronóstico de la demanda del tráfico. Las redes neuronales se utilizan para predecir el volumen del tráfico en ciertas áreas y estas utilizan algunas variables, las cuales pueden ser la hora, el día o la semana, entre otros factores. Estas predicciones son importantes ya que son claves para el diseño y una planificación de infraestructuras viables óptimas. Este diseño es utilizado en Europa, por ejemplo. Y bueno, en el segundo ejemplo tenemos una optimización del diseño estructural. Las redes ayudan a optimizar los diseños estructurales ajustando los parámetros como puede ser el tipo de material, las dimensiones y la geometría. Estos ayudan a maximizar su eficacia y así reducir costos y mejorar la seguridad de estos. Como tercer ejemplo, tenemos el análisis de riesgos sísmicos. Estos pueden predecir los efectos de los terremotos en diversas áreas y estructuras, a partir de datos sísmicos históricos y sus características. Estos pueden llegar a estimar la magnitud del daño estructural que es producido a causa de los terremotos y así en un futuro nos ayuda a planificar y diseñar edificaciones más seguras. Bueno, profesor, esto sería todo nuestro trabajo. Muchas gracias.